Por fin ganamos, carajo. Ya era hora de la victoria, señores. Ya era hora, después de más de 2 meses que Barcelona no ganaba en el Estadio Monumental. Última victoria de Barcelona fue el pasado 18 de mayo del 2025. Fue la última vez que Barcelona había ganado en el Estadio Monumental frente a su público, justamente frente al conjunto coqueto, frente al equipo eléctrico, frente al Emelec. En esa victoria 2-0, cuando todavía estaba el señor segundo Alejandro Castillo al mando del equipo. Desde ahí, señores, Barcelona no ganaba en condición de local. Habíamos ganado en Manta al conjunto del Delfín por 1-0. Habíamos goleado anteriormente también en Riobamba al equipo del Ponchito, pero no habíamos ganado en condición de local, repito, desde el pasado 18 de mayo. Tuvieron que pasar más de 2 meses para que finalmente Barcelona logre una victoria en casa ante un equipo jodido, un equipo complicado, un equipo que realmente pues nunca encontró la fórmula para hacerle daño a Barcelona en este partido. Una muy buena victoria de Barcelona. Sinceramente es una victoria alentadora. En este momento, de forma, valga la redundancia, momentánea, Barcelona se encuentra, en este momento se encuentra en el puesto número 2, en el segundo lugar con 41 puntos. Sin embargo, esto es momentáneo, queridos amigos, ya que a las 7 de la noche juega el equipo de Independiente del Valle y mañana lo hará la Liga de Quito. Pero al menos lo que me da felicidad, lo que me da tranquilidad es que sumamos de a 3 puntos, estamos en el hexagonal final hasta el momento y por lo menos ya la gente necesitaba un respiro, la gente necesitaba una victoria, la gente necesitaba de esta felicidad, de esta victoria que hoy ha tenido Barcelona frente al equipo de Lorense. ¿Cuáles fueron para mí las claves de la victoria? Primero, Rescalvo hizo cambios importantes. Parece que por fin, después de tanto que hemos jodido la vida, no solamente yo, sino también otros colegas han estado fregando y fregando la vida a Rescalvo para que por favor hiciera cambios. Un cambio importante fue aquel lateral izquierdo. Por fin ya no lo puso a la Avenida Chalá y por fin ya lo puso al señor Gustavo Vallecilla. Para mí, el primer cambio importante de Rescalvo. En lugar del señor Aníbal Chalá, lo coloca al señor Gustavo Vallecilla. ¿Qué otro cambio hizo el señor Rescalvo? En la media cancha puso, por ejemplo, al señor Giancarlos Montaño en lugar del señor Dixon Arroyo. Ese fue un segundo cambio en la alineación. Y también no lo puso a Byron Castillo en la alineación titular. El señor Rescalvo parte con el siguiente 11. En el arco, Arruabarrena. 2 defensas centrales, el señor Gastón Campi junto a Javier Arriaga. Marcando la derecha, Brian Carabalí, y por izquierda, por fin, Gustavo Vallecilla. 2 volantes de primera línea, estuvo el señor Giancarlos Montaño junto a Johnny Quiñones, junto al señor, Johnny Quiñones, junto a Johnny Quiñones. Como enganche estuvo el señor Joaquín Valiente, extremo derecho, el señor, en este caso, pues, Brian Oyola. Por la izquierda estuvo el señor Janer Corozo y en punta Octavio Rivero. Ese fue el 11, señores, que finalmente Rescalvo envía a la cancha. Un Barcelona que los primeros 10 minutos no se encontraba. Los primeros 10 minutos le costó un poquito a Barcelona acomodarse en este partido. Por ahí veíamos como que Lorense quería tomar la iniciativa. Barcelona intentaba lo mismo, pero al final era un partido un poco trabado, al menos los primeros 10 minutos. A partir de del minuto 10 en adelante ya se ve a un Barcelona empezar a tomar las riendas del control de juego. Es muy clave el gol de Barcelona, el primero, porque justamente me parece que después del primer gol Barcelona se asienta en la cancha y ahí comienza a dominar las acciones, porque antes del gol realmente Barcelona no había llegado con peligro. Hay que ser muy sinceros con el comentario. Antes del gol del señor Joaquín Valiente, más bien era el Lorense el que había llegado con algún peligro, con alguna escaramuza, alguna situación. Mientras que Barcelona
prácticamente todavía no se encontraba en el terreno de juego. Muy importante el trabajo de Gustavo Vallecilla. ¿Por qué razón? Porque primero fue partícipe de la jugada del primer gol de Joaquín Valiente. Segundo, se lanzó al ataque. Muchos decían que Vallecilla solamente servía para marcar y que Vallecilla no se proyectaba al ataque. Pero realmente creo que cerró bocas porque sí se proyectó. Llegó en 2 o 3 ocasiones. Fue partícipe del primer gol. Por lo tanto, para mí, justificadísimo el tema de Vallecilla en el rol titular. Barcelona, repito, no se asentaba en el terreno de juego. Era preocupante porque como que nos decíamos en este momento, parece que vamos a tener lo mismo. Parece que otra vez vamos a caer en la misma situación de un partido malo de Barcelona, o que Barcelona otra vez va a defraudar. Eso es lo que creíamos nosotros por esos primeros 10 minutos. Pero luego, repito, Barcelona de a poco empezó a llegar, empezó a tomar las riendas del partido, y fue justamente a partir del minuto 15 cuando las cosas comienzan a cambiar en Barcelona. Comienzan a cambiar, señores, porque viene una jugada por la izquierda. Vallecilla le pone, en este caso, pues Vallecilla le da un pase, ¿sí?, al señor Yaner Corozo. Levanta la cabeza Yaner, pone un centro muy preciso, y de cabeza, señores, el señor Joaquín Valiente, muy cuestionado por mí, no tengo por qué ser hipócrita, muy cuestionado no solamente por mí, por muchas voces del barcelonismo, hace un gol importante en el minuto 15 del primer tiempo. Un gol que abriría el partido realmente y que sería muy importante a la postre. El árbitro Loaiza, o mejor dicho, los asistentes, determinan que era posición adelantada. Por ahí anulitan el gol, pero luego cuando yo veo la repetición a la primera, yo le dije a mis amigos del grupo de WhatsApp 100% Barcelona, esto es gol. Yo no veo en ningún momento posición adelantada. Y efectivamente, 2 minutos después, al minuto 17, finalmente el VAR traza líneas, el VAR revisa la jugada y determina el gol a favor de Barcelona Sporting Club. De esta manera, señores, definitivamente el gol es totalmente legítimo. Valiente está totalmente en buena posición. Se cuestionaba la posición de Yaner Corozo cuando finalmente el señor Gustavo Vallecilla le da el pase, ¿no?, filtrado. Sin embargo, con la repetición y el VAR salimos de cualquier duda. Un gol totalmente legítimo. A partir de allí, queridos amigos, ya Barcelona mejora totalmente. Ya Barcelona comienza a ir hacia adelante, tomó las acciones del juego. El Orense muy pobre, muy poco lo del Orense, sobre todo en el primer tiempo. Parece que le afectó tanto este gol tempranero de Barcelona que lo desapareció al equipo machaleño. Prácticamente el conjunto del Oro solamente intentaba alguna escaramuza con Ángel Mena, con alguna situación, pero no le alcanzó. Barcelona dominó casi todo el primer tiempo, tuvo mayor posesión de pelota, mayor posesión de balón, y justamente, señores, al minuto 30 vendría la jugada del segundo gol. Vendría el penalti, señores. Penalti a favor de Barcelona, un costalazo del jugador del Orense. El árbitro no dudó. Brian Loaiza se manejó muy bien, así como yo critico a los árbitros. Debo decir que el señor Loaiza nunca se le fue el partido de las manos, supo manejar muy bien las acciones, no tuvo polémicas, un arbitraje realmente bastante bueno y sin complicarse, sin ser showman o sin querer hacerse el bacán, como tiene que ser. Los árbitros no tienen por qué diablos intervenir, señores, no tienen por qué intervenir los árbitros. Los árbitros tienen que hacer su trabajo y no hacer show. Entonces, muy bien, y felicitaciones a Brian Loaiza, que desde el vamos nos preocupaba, pero realmente pues ya nos tranquilizó luego ver el arbitraje correcto que hizo el señor Loaiza. Un penalti totalmente claro. El señor saca la mano, lo costalea a Yaner Corozo y para mí no hay nada que hacer. Penalti muy claro, tanto así que ni siquiera lo llamaron al árbitro para que revise la jugada, sino que el VAR hizo la revisión silenciosa y posteriormente determinó que el señor Loaiza había dictaminado lo correcto. Era penal para Barcelona. 2 minutos después, minuto 32, gol de Yaner Corozo, bien cobrado a la esquina de la mano derecha del portero
del conjunto machaleño. El portero se lanzó a su mano izquierda, totalmente engañado, y de esta manera Barcelona, de forma merecida, y yo diría que hasta sencilla, ganaba al minuto 32 2-0. Pero el fantasma de nosotros estaba porque, recuerden, queridos amigos, que Barcelona también ganaba 2-0 frente a Libertad de Loja en el Monumental, y luego ya sabemos lo que pasó. A Barcelona lo empatan, Barcelona hace el tercero, y finalmente en los últimos minutos lo empata 3-3 el conjunto lojano, ok, Libertad de Loja. Pero bueno, ese era el fantasma que teníamos por esa actuación del 2-0. Además, el 2-0 es un resultado no mentiroso, sino un resultado, digamos, el resultado más complicado de manejar, porque por ahí te hacen un gol y por ahí estás más cerca del empate que otra cosa. Entonces así era el fantasma que teníamos con ese 2-0. Queríamos que el equipo haga más goles, por mejorar gol diferencia, obviamente por quitarnos el fantasma de cualquier error o de cualquier gol que vaya a suceder. Pero bueno, lo importante fue que al menos en el primer tiempo Barcelona maneja muy bien el partido. Al final del primer tiempo tuvimos un conato, ahí un incidente, toda la carrocería se la tiran encima al señor Octavio Rivero, un poquito el cuello, un poquito pues la nuca, un problema también en la cabeza. Finalmente tuvo que pedir el cambio. Finalmente, ya cuando estábamos jugando los momentos de adición, los minutos finales del primer tiempo, se realiza el primer cambio a favor de Barcelona. Sale el señor Octavio La Iguana Rivero e ingresa el señor Miguel Parrales. Estábamos un poquito preocupados, sin embargo, vimos que salió caminando, adolorido sí, pero caminando finalmente el señor Octavio La Iguana Rivero. Esperemos que no sea de consideración, porque asimismo hemos visto con otros jugadores que parece que no es nada grave, pero luego resulta que pasan semanas y meses y no juegan ciertos jugadores. Entonces vamos a estar muy atentos al desempeño, al desarrollo de la parte médica de nuestro goleador Octavio Rivero, que por cierto estaba haciendo un muy buen primer tiempo, muy participativo, muy dinámico, pero luego tuvo que salir lamentablemente por este problema. Puntos altos en el primer tiempo, varios puntos. Un Gastón Campi que cada día está mejor. Un Gastón Campi que ahora sí se la cree y está en franca recuperación totalmente. Para mí no ha llegado todavía a su techo, para mí puede dar más Gastón Campi, por lo tanto estoy contento en ese sentido con el desempeño que está mostrando el argentino. Por ejemplo, otro punto alto, Gustavo Vallecilla, repito, muchas veces se proyectó al área, yo le conté unas 3 veces, fue partícipe de esa jugada de gol del señor Joaquín Valiente, asociándose muy bien con Janer Corozo por la izquierda. Fue muy importante el trabajo. Puntos altos en el primer tiempo, por ejemplo, el señor Giancarlos Montaño, que nunca entendí por qué en el segundo tiempo lo cambiaron, a no ser que haya tenido un problema muscular, un problema físico, alguna situación. Creo que estaba haciendo un muy buen trabajo el señor Giancarlos Montaño. No sé qué pasó, es una duda que no solamente me quedó a mí, a muchos le quedó la duda de por qué hizo ese cambio el señor Rescalvo. Y de ahí en adelante, señores, buen trabajo de Janer Corozo, buen trabajo de Joaquín Valiente. Ojalá que ahora sí se empeñe y haga buenos partidos de ahora en adelante. Le dieron la confianza y creo que al menos en el primer tiempo no defraudó el señor Joaquín Valiente. Octavio Rivero un punto muy alto también, y el mismo Brian Oyola muy dinámico, es decir, muchos puntos altos en este primer tiempo. La verdad, yo vi a Barcelona muy bien. Al que no lo vi muy bien fue a Johnny Quiñones, ¿no? Si yo lo comparo a Johnny Quiñones con el señor Giancarlos Montaño tuvo un mejor desempeño que Johnny Quiñones. Sin embargo, es decisión técnica. Al empezar el segundo tiempo, todo el mundo se sorprendió cuando antes de empezar el segundo tiempo se hace la segunda variante de Barcelona. Ingresa el señor Dixon Arroyo y sale Giancarlos Montaño. No sé si quería cerrar el partido, no sé si quería ya renunciar al ataque o quería tal vez el profesor Rescalvo tomar alguna otra precaución, porque sinceramente si alguien tenía que salir era
el señor Johnny Quiñones. Pero bueno, finalmente son decisiones técnicas, yo ahí no me puedo meter, ¿ok? Simplemente es una opinión, un análisis que yo hago. Pero bueno, finalmente ingresa Dixon Arroyo y sale Giancarlos Montaño de un muy buen primer tiempo, ¿ok? En el segundo tiempo cambia un poquito la dinámica, al menos en los primeros minutos del segundo tiempo. Por ejemplo, pudimos observar que Barcelona se repliega un poco, toma la iniciativa un poco el conjunto machaleño. Parecía que Orense, en este caso, pues en algún momento nos iba a complicar. Si el Orense nos hacía un gol en los primeros 10-15 minutos, era jodida la cosa. Entonces por eso estábamos bastante preocupados, porque veíamos que el equipo de Rescalvo no salía, no quería atacar, o prácticamente le estaba regalando cancha y pelota al equipo machaleño. Por ahí vimos que el equipo sí retrocedió las líneas y prácticamente no atacaba tanto, pero esto de los primeros minutos. Yo le estoy hablando justamente de los primeros minutos, porque luego la dinámica cambiaría. Al minuto 68 se registra una tarjeta amarilla para Gastón Campi. Gastón Campi vuelve a ser tarjeteado, de muy buena actuación, pero bueno, fue el único tarjeteado de Barcelona, un partido bastante limpio. En el primer tiempo ninguno de los equipos recibió tarjeta amarilla, en el segundo por Barcelona Gastón Campi, Nixon Molina por el conjunto de Orense, y prácticamente fue un partido bastante limpio. Al minuto 73, queridos amigos, ahí se generan dos cambios, ingresa Leonay Sousa y también ingresa Byron Castillo, sale Johnny Quiñones y sale Brian el Petizo Oyola. Lo mantiene en la cancha Joaquín Valiente, le da confianza, porque antes Joaquín era el primer cambio, pero ahora confían en Joaquín y lo dejan un tiempo más y lo sacan al señor Brian el Petizo Oyola. Barcelona, a esa altura del partido, Barcelona llegaba bastante bien. Barcelona, queridos amigos, podía haber hecho el tercero. Barcelona lo perdonó, lo recontra que perdonó muchas veces al conjunto machaleño. Tanto así que sinceramente yo decía, capaz que no hacemos el tercer gol, nos comemos los goles y nos van a hacer, y nos van por ahí a descontar, o nos pueden empatar. Ese era el miedo, señores. ¿Por qué miedo? ¿Por qué miedo? Por todo lo que hemos vivido en los últimos partidos de Barcelona. Por eso el temor, no por otra cosa. Por eso, señores, el temor. Quiero ser muy claro, por eso el temor, por esa situación lamentable que hemos vivido últimamente, ese sinsabor, esa situación de algunos partidos que hemos empatado y otros que hemos perdido. Se perdieron goles. Janer Corozo tuvo dos ocasiones muy importantes, no pudo concretar lamentablemente, pudo haber concretado y se la perdió Janer. En algunas ocasiones hasta parecía defensor en lugar de atacante. Pudimos haber liquidado el partido y no lo hicimos, y sin embargo más bien le dimos chance para que Orense trate de aprovechar alguna situación. Sin embargo, en buena hora el Orense dio un partido también bastante malo, hay que decirlo. El Orense fue malo, y además yo creo que se encontró con un Barcelona diferente, y eso lo sorprendió totalmente al equipo machaleño, que creyó que iba a llegar a Guayaquil, iba a sacar puntos como han sacado muchos equipos acá, porque recordemos que acá nos han sacado puntos el equipo, por ejemplo, ¿quiénes nos han sacado puntos acá? Independiente del Valle, 3 puntos, Liga de Quito, 3 puntos, el Manta, 3 puntos, el Cuenca, 1 punto, el conjunto, por ejemplo, de Libertad, 1 punto, ok, Técnico Universitario, 1 punto. Son los equipos que le han sacado puntos a este Barcelona. Entonces, obviamente, pensaba el equipo machaleño que era muy fácil venir acá a Guayaquil y finalmente sacarle los puntos a Barcelona y ganarle el partido. Sin embargo, se estrellaron y se encontraron con un Barcelona diferente desde la alineación. Y eso fue muy bueno, señores. Más allá de cualquier cosa, creo que tanto que hemos jodido, y repito, no solamente yo, muchos han jodido con que el señor Rescalvo haga cambios. Yo creo que por fin este señor comienza a escuchar. Es cierto que sigue cometiendo errores Rescalvo, es cierto que sigue casado con algunos jugadores, es cierto que en algunos cambios yo no entendí absolutamente nada. Sin embargo, al menos ya da una tranquilidad que este señor comenzó a hacer cambios en la alineación principal, y eso para mí ya es una tranquilidad.
Por ejemplo, ¿qué sucedió? Muchos se preguntan, ¿qué pasó, Fernando, con el señor, en este caso, pues, Felipe Caicedo? Bueno, lo de Felipe, según información, se trataría de un tema no muscular, no físico, un tema desde la concentración que lo alejó de este partido, para la tranquilidad de la gente. Eso es lo que se sabe, que no ha sido un tema de lesión, no ha sido ninguna molestia, ni algún tema, digamos, físico. Es un tema de alguna enfermedad, alguna situación que por ahí no se sintió bien y por esa razón no fue tomado en cuenta en este partido. Lo que a mí sí me llama poderosamente la atención, y atención con esto, atención con esta información, es lo que está pasando con Alex Rangel, porque resulta que Alex Rangel está muy bien. Ya me han informado que está recontra que bien Alex Rangel. La pregunta es, ¿por qué no se lo convoca? ¿Y por qué no juega? Se supone que si está bien, se supone que si entrena a la par de sus compañeros, se supone que si no tiene ninguna molestia. La pregunta para ustedes y para mí mismo es, ¿por qué no juega? ¿O por qué no es convocado Alex Rangel? ¿Se dan cuenta? Después se cabrean porque nosotros exigimos, criticamos, jodemos la vida. Pero ¿cómo no vamos a joder si no nos dan respuestas, señores? ¿Cómo no vamos a joder si queremos respuestas y no nos dan? ¿Cómo es posible que a mí me cuenten que Alex Rangel está bien, está totalmente recuperado, entrena a la par de sus compañeros, pero hoy, justamente hoy, cuando envían la nómina de convocados para este partido, otra vez, una semana más, el señor Alex Rangel no está en la nómina de convocados? Y se entendería si estuviera lesionado, se entendería si estuviera bien, se entendería si estuviese haciendo trabajos diferenciados, se lo entendería, pero yo no lo entiendo. Si un jugador está bien, ¿por qué diablos no juega? Es lo que yo me pregunto, y no hay respuestas, por favor, a la pregunta. No hay ninguna respuesta a la pregunta. Esperemos qué pasa en esta semana, en los próximos días con Alex Rangel, pero ya está bien. Pero el problema es que por decisión técnica, porque Rescalvo no quiere, o porque otra persona no quiere, o porque tal vez esté sucediendo algo que nosotros no sabemos todavía, no lo ponen al señor Alex Rangel. Misterio sin resolver, señores. Pero bueno, veamos qué pasa en los próximos días. El último cambio, ingresa Gabriel Cortés y sale Joaquín Valiente. Ese fue, señores, el quinto y último cambio. El día de hoy sí hizo todos los cambios el señor Ismael Rescalvo, un cambio ovacionado, entró con un gran aplauso el señor, en este caso Gabriel Cortés. ¿Y por qué la gente lo aplaude a Gabriel Cortés? Porque, queridos amigos, no lo habían puesto, pues desde que llegó Ismael Rescalvo había desaparecido prácticamente el señor Gabriel Cortés. Por esa razón la gente aplaude, porque además no teníamos ningún revulsivo. Los que entraban no cambiaban tanto la cara del partido. Hoy no hizo gol el señor Gabriel Cortés, pero al menos me parece que entró bien al partido. No hizo gol, pero entró bien al partido. Y es importante. Entonces, tanto que también hemos jodido y hemos criticado y hemos dicho qué pasa con Gabriel Cortés, por qué se prioriza alguna pelea, una rencilla personal, y finalmente como que tanto que se ha jodido y finalmente como que por ahí comienzan a darse ciertos cambios. Qué bueno que haya entrado Gabriel Cortés. Eso nos da la certeza que va a ser tomado en cuenta en otros partidos. Y como siempre digo yo, ahí se lo debe poner a Gabriel Cortés. Para mí Gabriel Cortés no debe ser titular, pero sí tiene que ser una variante. Sí debe ser una variante. Gabriel Cortés normalmente cuando juega de titular se pierde. Pero cuando entra al minuto 60, 70 puede generar un cambio. Y muchas veces, como hoy, entra bien a la variante. Otras veces no entra a la variante bien, pero al menos me parece, amigos queridos, que hoy sí lo hizo. Entonces es importante, es un jugador diferente que te puede dar algún remate de larga distancia, que te puede generar algún penalti, que te puede generar alguna jugada de ilusión, de fantasía. Entonces ese tipo de jugadores siempre es importante contar con ellos. Entonces el segundo tiempo, señores, Barcelona, más allá de que le cedió la iniciativa en algunos minutos al equipo machaleño, nunca sufrió el partido. Yo tengo que decir las cosas como son, así como he criticado en otras ocasiones
el andamiaje del equipo. Como he criticado en otras ocasiones el desempeño del club y de los jugadores, tengo que decir que el día de hoy Barcelona no sufre el partido con el equipo machaleño. Se esperaba más de los machaleños, pero creo que Barcelona lo controló bastante bien y el equipo nunca encontró, el equipo de Antuña, del profesor Antuña, del conjunto del Orense, nunca se encontró. Ángel Mena se quedó con las ganas de hacerle la fiesta a Barcelona, así que te quedaste con las ganas, Ángel del gol, que solamente quiere joder cuando juegas con Barcelona. El resto de partidos, una lágrima, pero cuando juegas con Barcelona haces todo lo posible. Entonces este señor Mena hizo todo lo posible. Fue uno de los pocos que fue hacia adelante, que intentó, que luchó hasta el final, que trató de hacer un gol. Pero en buena hora no se le dio a Ángel Mena, que tiene una fijación con Barcelona y siempre le quiere hacer un gol a nuestro equipo. Pero qué bueno que se quedó con las ganas este personaje Ángel Mena. Y de ahí prácticamente, insisto, Barcelona para mí no sufre para nada el partido. Barcelona en el primer tiempo lo controló muy bien. Los primeros minutos flojo. Después del minuto 10-15 justamente coincide con el gol de Barcelona. El conjunto amarillo realmente controla las acciones del juego. No tuvo dificultades en el juego y controló muy bien todo. Y luego en el segundo tiempo, a pesar de que le cedimos cancha y pelota a Barcelona, al Orense, a mí me parece que Barcelona finalmente no sufre el partido y consigue 3 puntos importantísimos, queridos hermanos barcelonistas, 3 puntos de oro que al menos nos mantienen en la pelea.